¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Vamos a empezar con la clase número, ya no me acuerdo qué número era, pero me parece que 8, filosofías y enseñanza. O sea, la pregunta que nos vamos a hacer es, ¿qué es la enseñanza? Entonces, para hacer un raconto de lo que venimos haciendo, ¿se acuerdan que nosotros decíamos que la didáctica se va a proponer reflexionar sobre la enseñanza en su dimensión más práctica, ¿no? Entonces, cuando vamos a la enseñanza nos encontramos que hay tres componentes básicamente, que es el docente, el alumno y el contenido. Decíamos que el contenido es aquel momento donde se transpone el conocimiento, hay un conocimiento que la sociedad legitima y después se didactiza, se prepara ese conocimiento para que el otro lo pueda aprender. Y eso es de alguna manera cuando se transforma en contenido. Después decíamos que ese contenido estaba en el diseño curricular, provincia de Buenos Aires, y bueno, vimos un repaso del diseño curricular. Después nos pusimos a pensar, bueno, a ver, tenemos el qué, y ahora la pregunta que nos tenemos que hacer, bueno, es ¿cómo aprende el otro? ¿Sí? O cómo aprendemos los seres humanos. Entonces, lo que tratamos de responder en el eje problemático número 4 es de una manera cómo es la comunicación humana y cómo el otro recibe lo que yo le quiero transmitir. ¿Sí? Entonces decíamos que, acuérdense, el aprendizaje, la modificación relativamente de las pautas de conducta en función a la adaptación a un medio. ¿Sí? Traten de ir sintetizando, ¿no? en frases, ¿sí? En conceptos. Eh, el concepto, dice Aristóteles, es lo que concibe la mente, o sea, ese acá. ¿Sí? Entonces, ¿hay que estudiar de memoria? No, pero hay que usar la memoria. ¿Sí? No hay que estudiar de memoria en el sentido vacío, en el sentido más inútil de la memoria, que es retener cosas sin sentido. Ahora, la memoria es importantísima porque te da la libertad de olvidarte de esto, porque ya lo tenés acá. ¿Sí? Entonces, traten de ir concepto de didáctica, concepto de currículum, concepto de contenido, concepto de aprendizaje. Y ahora vamos a pensar la enseñanza. Nosotros decíamos que la enseñanza, dentro de los roles establecidos por la escuela moderna, está más relacionada a aquel que, de alguna manera, el docente, ¿no? Ahí va la enseñanza. Entonces, lo que vamos a hacer es pensar qué es la enseñanza. Si nosotros tenemos que describir qué es enseñanza, tenemos que decir básicamente esto: que la enseñanza, nos dice Feldman, tiene que haber dos personas. Para que haya enseñanza tiene que haber, en el sentido de que ¿sí? Dos personas. Una posee un saber y otra no lo posee un conocimiento. Una está en el rol de transmitir, ¿sí? De emitir un mensaje, una comunicación, y la otra en la posición de recibir. ¿Sí? Dos personas, una que posee el conocimiento, una transmite y la otra recibe. ¿Sí? Ahora, ¿cómo es la relación entre enseñanza y aprendizaje? ¿Sí? Cada vez que alguien de alguna manera enseña algo, el otro lo aprende. ¿Qué es lo más importante a la hora de pensar esta relación? Lo más importante es pensar ¿es la enseñanza? ¿Sí? Pareciera ser que la escuela moderna, que es esta escuela que nosotros conocimos y que vemos, es como que centró el rol protagónico en el que enseña. Si nosotros hacemos buenos maestros, listo, ya está resuelto el problema de la educación. Pero resulta que lo dicen Fentermayer o cualquiera, ¿no? Que se pone a pensar, hay enseñanza porque hay otro que quiere aprender. ¿Sí? Esta es la razón de la enseñanza. Los docentes no vamos a la escuela a enseñar por enseñar, sino que de alguna manera porque hay alguien primero que viene a este mundo, lo que nos dice Hannah Arendt o Meri, o sea, hay alguien que entra en este mundo, entonces hay que recibirlo. ¿Y qué es recibirlo? De alguna manera contarle de qué se trata este mundo. Y bueno, eso que va a necesitar él es el aprendizaje, o ella. Lo que nosotros le vamos a brindar es la enseñanza, porque hay una necesidad de aprendizaje. Entonces fíjense la palabra media rara que utiliza acá. El, hay una necesidad no causal, no cada vez que hay enseñanza y aprendizaje, sino ontológica. O sea, ontológica quiere decir ontos es ente, ser. O sea,
tiene más peso aprender que enseñar. ¿Sí? Es como que si nosotros de alguna manera pensamos estas dos facultades humanas, o sea, los seres humanos necesitamos aprender antes que enseñar. Aunque hay personas que le encanta enseñar todo el tiempo de cómo se vive y cómo se tiene que vivir y qué cosas tuvieras que hacer todo el... ¿Sí? ¿Me explico? Pero bueno, eso se lo dejamos para que lo charlen con sus analistas. Nosotros decimos que la importancia está en el aprender. Ahora, ¿cómo es la relación? Muchas veces nosotros pensamos que la relación son dos fenómenos separados. Si nosotros nos ponemos a... Miren qué dispositivo. Nosotros nos ponemos a pensar, esto es enseñar y esto es aprender. ¿Sí? Entonces yo voy a mi clase o grabo este video de YouTube. Entonces digo, bueno, ya está. Este video de YouTube es buenísimo. Listo, el otro aprendió. ¿Sí? Sería... bueno, corregimos. Yo grabo un video de YouTube, mi enseñanza, y el otro entiende lo que quiere, aprendizaje. ¿Sí? Son como dos rieles paralelos. Muchas veces en la historia de la educación se entendió así, ¿no? Como que yo escribo un buen manual, ¿sí? De didáctica, del que sea, de filosofía, pedagogía, el que sea. El otro, si lo lee o no, ya es problema de él. Yo ya enseñé. ¿Sí? Ahora, hubo una corriente, más que nada, una corriente en el siglo XX, que habla, fíjense lo que dice, relaciones, cuando habla de educación habla de proceso de enseñanza y aprendizaje. Pareciera ser que existe una enseñanza y para que haya enseñanza tiene que haber necesariamente aprendizaje. ¿Sí ven? Puse una E, enseñanza, y una A. Es como si fuese todo igual. ¿Sí? O sea, es un mundo que se confunden. O sea, si hay enseñanza, es porque hay aprendizaje, o viceversa. Porque hubo aprendizaje y enseñanza. Pero puede ser que, no sé, un pibe haya aprendido didáctico, filosofía, leyendo o viendo un canal de YouTube. Y no desde mi enseñanza. Entonces, también, este esquema, el esquema 2, ¿sí? No nos cierra. Entonces, fíjense lo que acá nos dice un poco Stenhouse. Fíjense, dice, hay un fenómeno que se puede distinguir, que es un fenómeno de enseñanza, ¿sí? No sé, preparamos la clase, hacemos un diagnóstico, proyectamos, preparamos la clase, buscamos de alguna manera estrategias para esa clase, y después hay otro fenómeno que es el de aprendizaje. No sé, los pibes por un rato se cuelgan, por otro rato participan, buscan, indagan, trabajan entre ellos cooperativamente. Pero lo que dice acá Stenhouse, presten atención, o sea, no necesariamente científica. Va a haber partes en las que no van a tener nada que ver estas actividades, que a veces pasa, mi lenguaje no es el apropiado para ustedes, ¿sí? Yo elegí mal el lenguaje, o YouTube no es el mejor medio, pero hay algo de lo que yo digo que ustedes de alguna manera impacta en ustedes, lo reciben, ¿sí? Lo asimilan, entonces hay un punto de encuentro y se va a dar, ¿sí? Ejemplificado en el choque de estos círculos. ¿Me explico? O sea, la enseñanza es un andamiaje para facilitar el aprendizaje. El aprendizaje del otro y la enseñanza me toca a mí como docente. Yo no me puedo meter en la cabeza del otro e ir acomodándole las ideas y los conceptos. ¿Sí? Pero sí le puedo facilitar desde afuera, le puedo minar de propuestas para que él en algún momento se encuentre con su propio aprendizaje. Entonces, de alguna manera, no sé, pensemos en cómo aprendimos nosotros, o sea, porque hubo un padre, una madre o alguien que cumplió ese rol, esa figura que nos estuvo permanentemente guiando y sosteniendo en nuestras actividades para que nosotros podamos aprender. ¿Sí? Entonces, ¿qué es la enseñanza? De alguna manera es la guía. La palabra que usa Brunner es un andamiaje posible. ¿Qué son los andamios? Aquellos sostenes que se van a construir, ¿sí? que se montan para que, no sé, imaginemos un andamio, ¿no? Para que la construcción se vaya levantando,
Pero el andamio de alguna manera no está llamado a eternizarse al lado de la obra. O sea, ninguna casa ya terminada tiene el andamio, sino que el andamio va a haber un momento que se retira para que quede la construcción en pie. Y eso es un poco la enseñanza. La enseñanza es ese momento en donde nosotros montamos un andamiaje para que el otro se sostenga en su aprendizaje. Hay una imagen que es que también la usa Bruno, que es la del padre con el hijo. O sea, el padre toma de la mano al hijo, ¿sí? Y en algún momento se da cuenta de que el hijo empieza a tomar, o la hija empieza a tomar confianza en su caminar, ¿sí? Pero solamente el padre se va a dar cuenta hasta cuándo lo tiene que mantener, ¿sí? Lo tiene que retener y hasta cuándo lo tiene que soltar. Y eso es un poco la tarea del docente, ¿no? Prestar su saber, su cuerpo, para que el otro pueda construir, levantar su aprendizaje y en el momento oportuno retirarse. Qué metáfora, ¿no? Emocionante. Me olvidé decirle que tengan un Rolisec cerca porque... No, pero hablando en serio, ¿no? Esta es o sea... esta metáfora, ¿qué nos ayuda a pensar? Nos ayuda a pensar de que no todo depende de nosotros como docentes, no todo depende, o sea, hay un otro que también elige aprender, acepta aprender, pero vendría a ser, tenemos que hacer todo lo necesario para que el otro pueda aprender, ¿sí? Tenemos que hacer solamente y todo lo que nos toca, ¿sí? Al otro le tocará su parte, pero nosotros ofrecernos, ¿sí? Por eso la docencia es un trabajo de generosidad, si se quiere así. Un trabajo que de alguna manera te tiene que atravesar. Uno no puede vender tuerca y como ser docente. ¿Sí? ¿No? Uno, de alguna manera, la docencia es algo que... Hannah Arendt dice, bueno, ahí en la educación es el momento donde se juega lo que amamos a la humanidad. Si la queremos salvar del desastre o le tendemos una mano y la ayudamos. Bueno, relación enseñanza-aprendizaje. Bueno, ya sabemos cómo aprenden, o sea, sabemos que el aprendizaje tiene una relativa autonomía en la enseñanza, que tengo que dar lugar para que el otro aprenda, tengo que ofrecer mi cultura, tengo que ofrecer mi horizonte cultural, por decirlo así, como representante de la cultura, tengo de alguna manera que presentar estructuras para que el otro la internalice, la asimile y la acomode. Piaget, tengo que generar de alguna manera espacios que sean significativos para el otro, para tocar su interés. Ya sabemos, bueno, y sabemos cómo se enseña, o sea, como bueno, y ahora si lo queremos ir a poner en práctica, ¿cuál sería algunas notas que nos ayuden todavía a seguir anclando esta teoría en la práctica? Bueno, la primera nota que tenemos que rescatar es esta, o sea que si nosotros queremos enseñarle a un alumno, lo primero que tenemos que hacer es, de alguna forma, entablar un diálogo, ¿sí? La docencia no es monólogo, es diálogo. ¿Qué significa diálogo entre palabras? ¿Sí? Día entre logos palabras, o sea, tiene que haber comunicación, ¿sí? Por eso la necesidad de hacer un diagnóstico, por eso la necesidad de alguna manera permanentemente provocar al otro a desinstalarse y también recibir lo que el otro me dice y establecer un diálogo, no abandonar al alumno a su capacidad de descubrimiento, porque puede ser que no pase eso, ¿sí? Entonces, acuérdense que nosotros decíamos esto, diálogo, ¿sí? Bueno, ¿con qué tenemos que dialogar? Básicamente tenemos que dialogar con la experiencia que traen los estudiantes, las estudiantes, ¿sí? Todo aprendizaje, de alguna manera, tiene que dialogar con los aprendizajes previos, ¿sí? Todo aprendizaje tiene que no suponer que el otro es tabula rasa, tabla blanca, esa palabra tabula rasa es detestable, no olvídense. Que el otro es un espacio en blanco, sino que el otro ya sabe. Si yo quiero, no sé, enseñarlo a alfabetizar, Freire dice, bueno, yo aprendí a leer, fíjense lo que dice Freire, yo aprendí a leer leyendo los árboles. ¿Por qué dice Freire esto? Y claro, porque en otoño los árboles se pintan de, no todos, ¿no? Pero los árboles se pintan de amarillo.
en primavera de verde, me explico. Entonces, leer es decodificar, y yo tengo que ir a ese momento en donde los seres humanos decodifican cosas y desde ahí construir conocimiento. Si yo soy profe de educación física o quiero serlo, de alguna manera tengo que ir hacia ese momento en donde esa persona tuvo una experiencia con el agua, tuvo una experiencia con el desplazamiento. ¿Sí? Si yo voy a enseñar matemática, bueno, tengo que ir a esa experiencia de hacer los mandados, o sea, donde lo cuantitativo está al alcance. ¿Sí? Entonces, dialogar con esa experiencia, que el contexto, ¿sí?, de esa persona, el barrio, los problemas, las dificultades económicas, las experiencias sociales, ¿sí?, la historia, ¿sí?, de transitar por la calle, por la existencia, de alguna manera sea un insumo, que el contexto sea un texto para leerlo dentro. En este caso Freinet estaba bueno lo que hacía. Freinet era un pedagogo francés y le decía a los chicos, bueno, antes de venir a la escuela traigan un objeto que hayan encontrado en el camino. Y a partir de ahí el tipo construía el aprendizaje. Imagínense, encontraron un tronco y bueno, quizá hoy hablemos de ciencias naturales y economía. Encontraban, no sé, leían habían leído en su casa un cuento y bueno, y se hablaba, ¿me explico? O sea, jugar con lo que el otro trae, ¿sí? Construir sobre lo construido, ¿sí? No suponer que no existe nada ni tampoco destruir. Entonces, fíjense, nosotros decíamos que para que haya, de alguna manera, para reflexionar sobre la enseñanza, decíamos que había tres componentes: docente, alumno, contenido. ¿Sí? Esta era la tríada didáctica. ¿Sí? Vamos a contenido. Muchas veces cuando nosotros vamos a la experiencia, nos damos cuenta de que la experiencia necesita ser pensada. Y pensar, de alguna manera, es encontrar los problemas que tejen esa experiencia. Muchas veces lo que ha hecho la escuela es darnos soluciones a cuestiones que nunca nos habíamos planteado. ¿Me explico? Nosotros sabemos resolver la longitud de una hipotenusa y muchas veces nunca nos planteamos como en un triángulo. ¿Sí? O nos enseñan a hacer regla de tres simple y nunca, no sé, nunca lo usamos. Pero, ¿qué pasa cuando nosotros de alguna manera le decimos, bueno, hay un descuento en el supermercado de un 20%? ¿Sí? ¿Cuánto es el 20% de X cantidad? Y bueno, ahí sí o sí tenemos que saber regla de tres simple. ¿Sí? O decimos, bueno, tenemos que leer el manual de instrucciones para poder activar el celular. Bueno, ahí sí tenemos que de alguna manera comprensión lectora. Entonces, tratar de descubrir el problema, descubrir problemas, para que después el saber sea una solución a ese problema. Hay una filosofía que es la filosofía pragmática que plantea esto. Dice, bueno, ¿qué es saber? ¿Qué es saber? ¿Qué es el contenido? Saber resolver problemas. Entonces, Dewey, lo que hizo fue, de alguna manera, bueno, nosotros queremos aprender, no sé, geometría. Bueno, hagamos una mesa, porque ahí se aprende, resolviendo problemas. ¿Sí? Nosotros queremos saber cómo se vive una sociedad democrática. Bueno, seamos todos iguales acá dentro del aula y sometamos todo a debate y a acuerdos y a consensos. ¿Me explico? Entonces, para que haya una enseñanza posible y el otro haya un aprendizaje posible, tiene que haber un problema. ¿Sí? Mi letra nunca fue buena, imagínense que ahora... Entonces acá se rompe la tríada didáctica para, no sé, llamarla así, tétrada didáctica, no de tetrabric, sino de cuatro. ¿Sí? Entonces, para que haya una enseñanza, nosotros tenemos que, de alguna manera, descubrir primero el problema. Nosotros queremos saber a nadar y tenemos que, de alguna manera, tratar de que el otro llegue a ese problema. Bueno, si vos sabés nadar, primero sabés mantenerte en un medio acuático y después sabés desplazarte con velocidad. Y eso te va a servir, ¿sí? Aprender a nadar, ¿sí? ¿Me explico? Nosotros queremos saber inglés, bueno,
descubrir el problema, jugar. Bueno, tenés un videojuego que está de alguna manera armado en una lengua que no conoces. Bueno, hay un problema acá, lo tenemos que resolver. ¿Se entiende un poco por dónde va el planteo de la materia con la enseñanza? O sea, enseñar es montar un andamiaje posible, dialogar permanentemente con el otro, pero ese diálogo tiene que tender a problematizar la realidad para que el saber que está en juego, que es el contenido, sea un para esto me sirve. ¿Sí? Para esto me sirve. Me acuerdo una vuelta yo te estaba enseñando ciudadanía en la comunidad terapéutica y, y claro, entonces los pibes decían, yo tenía que ver el concepto de derecho humano, entonces partía de situaciones problemáticas, de vulneración de derechos, de que hay hambre, de que no me tratan igual, que me discriminan, que la policía me acusa de algo que no sé, de que no tengo tiempo a estudiar. Entonces, cuando vos partís del problema y después viene el derecho a hacer una solución, entonces el derecho humano me sirve para esto, para poder defenderme, para poder ser más yo, para poder tener más libertades, ¿no? ¿Se entiende? Entonces el punto de partida es la experiencia. Claro, en la escuela moderna esto no funcionaba así. ¿Por qué? Porque no había lugar para la experiencia. ¿Sí? Acá el saber se construía por el proyecto o por el reglamento o por el diseño curricular. O sea, la experiencia del otro. Fíjense lo que dice Cuye. Cuye dice, bueno, la escuela moderna funcionó así. Por el vaciamiento y el revaciamiento. Vaciamiento, vacío todo, y después el vaciamiento. Bueno, rebasar, ahí está, poner. ¿Qué significa esto? O sea que el niño entraba y se lo vaciaba de su cultura. Tu cultura no sirve para nada. Tu papá habla huichi, cocoliche, italiano sirve. Acá vamos a hablar del castellano, ¿sí? Y por otro lado te voy a volcar, te voy a llenar de textos en castellano, ¿sí? Entonces la experiencia no entra en la escuela moderna. Lo que estamos intentando nosotros hacer acá es llevar esa experiencia al ámbito educativo, ¿sí? Bueno, quedará más para adelante pensar de alguna manera esta diferencia que nosotros podemos pensar, bueno, nosotros concebimos así la enseñanza, concebimos así el aprendizaje, dialogamos, partimos la experiencia, la problematizamos esa experiencia. Lo que queda por hacer es, bueno, ¿qué metodología o qué estrategias puedo manejar? O sea, los métodos son un conjunto de reglas y ejercicios para poder yo hacer del aprendizaje algo sistemático. Si algo, acuérdense lo que esto lo tira Comenio, o sea, a partir de lo simple a lo complejo, lo concreto a lo abstracto, lo particular a lo universal. ¿Sí? Ahora, ¿por qué es necesario hablar de estrategias? Porque mientras el método tiene una forma monolítica, única, la estrategia me permite adaptarme al terreno. ¿Sí? Puedo enseñar no según un método homogéneo, sino diferentes estrategias que vayan dialogando con las experiencias de los sujetos. ¿Sí? Bueno, quedamos por acá. Entonces hacemos un repaso de lo que vimos para cerrar la clase. Bueno, vimos concepto de aprendizaje, o sea, como ese momento donde nosotros incorporamos o modificamos nuestras conductas para adaptarnos al medio social. Decíamos que la enseñanza de alguna manera es un andamiaje posible que está dialogando permanentemente y para comenzar un proceso de enseñanza dialogamos con la experiencia. La experiencia es el punto de partida, ¿sí? El punto de partida problematizador, ¿sí? Para que después el saber venga a ser una respuesta y no algo que le tiramos por la cabeza a los pibes, a las pibas que van a compartir con nosotros la escuela.